El Kiosco. Arlene, la oposición sigue sorprendiendo, y no precisamente por su audacia, sino porque sigue ensimismada en darse balazos en el pie y retratarse de forma completa, eso sí, con mucha soberbia. Resulta que el expresidente panista Felipe Calderón, ese del narcogobierno, ese que tuvo a un narcotraficante, Genaro García Luna, en la Secretaría de Seguridad cuando estuvo en el poder, ese que permitió el crecimiento del cártel de Sinaloa, es expresidente panista en España, porque se siente más español, a veces se siente estadounidense, a veces se siente pues canadiense, pero pues bueno, quién sabe si se sienta mexicano. Felipe Calderón en España participó en un foro organizado por la Fundación Neos, que por cierto es una organización de ultraderecha en España, y estuvo ahí con su amigo Ciro Gómez Leiva. Ahí vemos una de las imágenes de Felipe Calderón en este foro, donde también participó la alcaldesa de Madrid, que también tiene sus detalles, Arlene. Bueno, participó en un foro titulado México y España, Amigos por Siempre, organizado por esta Fundación Neos de ultraderecha, y pues no le fue bien. Primero muy simpático y hablando de lo español que se siente en su mensaje, pero pues al finalizar su mensaje, una mujer lo increpó y le recordó lo que lo ha seguido desde que dejó la presidencia. Le recordó que en su gobierno hubo pues muchas muertes. Ahí vemos el cartel. Hubo un narcogobierno, dice Calderón, narco, mataste más de 260,000 más mujeres y niños, Ciudad Juárez. Se lo recordó, y por algún momento le gritó asesino, situación que ha pasado, le gritó narco, y es un estigma que ha perseguido a Felipe Calderón por los errores cometidos en su gobierno. Recordaba cuando vi esta imagen que el 15 de septiembre, el día del grito en el Zócalo, la gente le gritaba asesino, le ponía luces en la cara, porque es un personaje que llegó a la presidencia con un fraude electoral, entró por la puerta de atrás, entre abucheos, tomó posesión y en su gobierno cientos de miles de muertes, Arlene. Así es, México no eligió ese presidente, fue un presidente impuesto por el mismo narcotráfico, un presidente que se robó las elecciones y un presidente que además se robó la paz de las y los mexicanos. Estuvo el día de ayer dando aplausos a las y los españoles que insisten con no pedir perdón a México, e incluso en su discurso él decía que dejemos de atrás el pasado y que olvidemos lo que pasó, como si fuera tan fácil olvidar tantas muertes. Así estuvo con la alcaldesa Isabel Díaz Ayuso, que además está en investigación por actos de corrupción. Vamos a escuchar cómo se menciona. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y
Él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. En la campaña por la presidencia en 2006, cuando hubo fraude electoral, Felipe Calderón decía que sería recordado como el presidente del empleo. Y la verdad es que es recordado como el presidente del narcogobierno y el expresidente que dejó miles de muertos y dejó cientos de fosas clandestinas después de su gobierno. Así es recordado Felipe Calderón y fue lo que le tocó. Le recordaron su realidad allá en España, pensando que iba a recibir aplausos y el jajaja, jijiji con Ciro Gómez Leiva, porque en este foro de amistad, ambos, el periodista Ciro Gómez Leiva y el expresidente panista del narcogobierno Felipe Calderón, negaron que España tenga que pedir disculpas. Escuchamos a la presidenta que pedir una disculpa engrandece. Y la presidenta insistió, vamos a continuar insistiendo en que la monarquía española dé una disculpa a nuestro país, al pueblo de México, a los pueblos originarios de nuestra nación, por las atrocidades cometidas durante la conquista. ¿Qué fue lo que dijeron en el jijiji, jajaja, Felipe Calderón y Ciro Gómez Leiva? Vamos a ver qué fue lo que comentaron. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. Bien. Como si no se hubiera hecho millonario con las privatizaciones, como si no hubiera saqueado el país, convirtiéndose en la referencia de corrupción de México. Incluso los dichos por ahí, cuando hablan de corrupción, Salinas. Cuando se habla de robo, Salinas. Y ahora dice que está desempleado. Muy interesante cómo le responde la presidenta, Miguel. Recuerdo que hace poco Carlos Alarraqui decía, fui a ver a Felipe Calderón y está viviendo muy pobre en un departamentito, no trae dinero. Claro que no, Felipe Calderón se fue a España cobijado por los empresarios a los cuales benefició en su gobierno. No olvidemos que Iberdrola, una empresa española que se dedica al negocio de generación de energía eléctrica, tuvo negocios en nuestro país muy buenos, jugosos, durante el gobierno de Felipe Calderón, y Felipe Calderón terminó su gobierno, trabajó para Iberdrola y ahora está cobijado allá en España. Bueno, escuchábamos hace un momento en este video al expresidente Carlos Salinas de Gortari diciendo que pues también ya no tiene dinero, dice él, que ya no tiene dinero. No perdamos de vista que con Carlos Salinas de Gortari hubo un pleito incluso entre sus hermanos, se filtró una llamada telefónica y diversos documentos periodísticos señalan que uno de sus hermanos pues hizo negocio, se llevó lana de la entonces conocida como partida secreta, recursos públicos que se utilizaban en la presidencia sin tener que reportar en qué se gastaron y cómo se gastaron. Esa era la partida secreta y hubo un pleito entre sus hermanos. Ahora Carlos Salinas de Gortari dice, pues no tengo dinero más que la pensión, y la presidenta reconoce, bueno, los expresidentes tienen derecho a la pensión del bienestar, pueden recibirla si viven en nuestro país, nada más que pues expresidentes que viven en nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que está en Palenque, Chiapas, y Vicente Fox, que está en su rancho en Guanajuato. Dice, los demás, pues si quieren venir a vivir a nuestro país, pues tendrían derecho a la pensión del bienestar. Bueno, muchos temas sobre la mesa. La presidenta, hablando de esto, afirmó que no se va a regresar la pensión a los expresidentes. Dice la presidenta, todos viven fuera del país, podrían solicitar esta pensión del bienestar. Una pregunta que le hace la periodista Meme Yamil, porque dice, uno nunca sabe, ¿no? Podría ser que hasta los expresidentes soliciten la pensión del bienestar. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos,
No, Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden, eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque bueno, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México.